Hola, sean muy bienvenidos al canal y el día de hoy vamos a realizar la parte 3 y final de este proyecto. Con hilo de color blanco vamos a comenzar a realizar las alas y tenemos que realizar 18 cadenas al aire. Terminadas las 18 cadenas, vamos a tejer de vuelta. Desde la segunda cadena vamos a hacer 5 puntos bajos. Llevamos 2, 3, 4 y 5. Tomamos lazada, un punto medio alto, lazada y continuamos con 4 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Nuevamente lazada en el siguiente espacio, un medio punto alto y continuamos con 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá en el último espacio vamos a realizar 3 puntos bajos juntos. Y ahora del otro lado vamos a tejer en forma espejo los mismos puntos que hicimos en el lado contrario. Vuelta 2. En esta vuelta vamos a realizar 5 puntos bajos y vamos a marcar el primer punto. Como recomendación, en esta vuelta pueden agregar alambre para que las alitas queden firmes. Llevamos 2, 3, 4 y 5. Y continuamos con 3 aumentos de punto bajo. Tenemos 1, 2 y 3. Y continuamos con 9 puntos bajos. Terminados los 9 puntos, nos vamos a ir al siguiente y vamos a hacer un punto bajo, subiremos 2 cadenas y en estas 2 barritas que se forman acá vamos a hacer un punto deslizado. Y en ese mismo espacio vamos a realizar otro punto bajo. Y en esta parte trabajaremos de forma espejo realizando los mismos puntos que en el lado contrario. Llegando al último punto vamos a quitar el marcador y en ese espacio vamos a realizar un punto deslizado. Subimos una cadena y vamos a cortar la hebra. Esta hebra sobrante la deben ocultar. Esta ala que realizamos es la alita más grande y vamos a hacer 2 piezas exactamente iguales. Y ahora con hilo de color blanco vamos a realizar las alitas pequeñas y vamos a realizar 13 cadenas al aire. Terminadas las 13 cadenas, nos vamos a devolver tejiendo desde la segunda cadenita 2 puntos bajos. Luego tomamos lazada y en el siguiente espacio un medio punto alto. Continuamos con 5 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5.
lazada en el siguiente espacio un medio punto alto y continuamos con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y acá en la última cadenita vamos a hacer 3 puntos bajos juntos. Y de este lado vamos a realizar los mismos puntos que en el lado contrario, trabajando de forma espejo. Vuelta 2. En esta vuelta pueden agregar alambre si lo desean. Y vamos a hacer 2 puntos bajos y vamos a marcar el primer punto. Continuamos con 3 aumentos. Tenemos 1, 2 y 3. Y seguiremos con 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, nos vamos a ir al siguiente espacio. Vamos a realizar un punto bajo, subimos 2 cadenas y en estas barritas que se forman acá, vamos a hacer un punto deslizado. Y en ese mismo espacio vamos a hacer otro punto bajo. Y de este lado trabajaremos de la misma manera que en el lado contrario, trabajando de forma espejo. Terminada la vuelta vamos a quitar el marcador y en ese punto vamos a realizar un punto deslizado. Subiremos una cadena y en esta pieza dejaremos la hebra larga para poder coser. Y van a ser 2 piezas exactamente iguales. Y aquí tenemos las 2 alitas grandes y las 2 alitas pequeñas que dejamos con hebra larga. Y ahora con aguja lanera vamos a unir una pieza pequeña y la pieza grande y tienen que dar varias puntadas para que quede firme. Y para finalizar de coser van a hacer un nudito y cortar la hebra sobrante. Y así es como debe quedar. Con las otras alitas van a realizar lo mismo. Pero esta vez no tienen que cortar la hebra sobrante, ya que debemos unir ambas piezas. Una vez que tengamos ambas piezas listas, vamos a coser justo en medio. Y cuando terminemos de coser debemos cortar la hebra. Si no colocaron alambre, les sugiero planchar esta pieza para que queden las alitas bien estiradas. Y ahora con hilo de color verde vamos a realizar el lazo que va en el cabello y subiremos 35 cadenas. Terminadas las 35 cadenas, vamos a cortar la hebra un poquito larga. Y la hebra del otro extremo la dejaremos más cortita.
Debemos realizar 2 piezas exactamente iguales. Una vez que las tengan listas, vamos a anudar en la parte de arriba, donde dejamos las hebras largas. Apretamos muy bien y así debe quedar. Lo siguiente que vamos a realizar será trenzar estas 2 cadenitas. Y así es como debe quedar. Lo que vamos a hacer ahora será pegar este extremo con el pegamento que ustedes utilicen. Yo en mi caso estoy utilizando silicona líquida. Y ahora lo que vamos a hacer será pegar alrededor del moño. Continuaremos con hilo de color verde para realizar la otra parte de la cinta. Realizaremos anillo mágico, subiremos 3 cadenas y dentro del anillo vamos a realizar 3 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3. Subimos 3 cadenas y dentro del anillo mágico vamos a realizar un punto deslizado. Subiremos nuevamente 3 cadenas, tomamos lazada y realizamos 3 puntos altos. Tenemos 1, 2 y 3. Subimos 3 cadenas y dentro del anillo mágico un punto deslizado. Vamos a tirar de la hebra más pequeña y cerramos. Tiramos del hilo y vamos a dejar una hebra larga para poder enrollarla en el centro. Tiramos muy bien para que quede bien cerrado. Y la hebra que dejamos larga la comenzaremos a enrollar en medio. Le damos la vuelta y vamos a anudar tomando ambas hebras. Y así debe quedar. Ahora vamos a cortar las hebras y vamos a pegar en el moño. Y vamos a pegar la cinta justo al costado de la cabeza. También vamos a colocar las alitas, las pueden pegar o coser en la parte de atrás del vestido. Con hilo de color verde realizaremos los zapatos. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él debemos realizar 10 puntos bajos. Terminados los 10 puntos, vamos a tirar de la hebra más pequeña y cerraremos. Vuelta 2. En esta vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos y vamos a marcar el primer punto.
Llevamos 2, 3 y 4. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento triple. Vamos a realizar 3 puntos bajos en el mismo punto. Luego continuamos con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto vamos a volver a realizar un aumento triple, que son 3 puntos bajos en el mismo punto. Vuelta 3. En esta vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos, marcamos el primero. Llevamos 2, 3 y 4. Continuaremos con 3 aumentos seguidos. Tenemos 1 en el siguiente punto, otro aumento, tenemos 2 y en el siguiente punto el último aumento. Y 3. Y continuamos con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y continuamos con 3 aumentos seguidos. Tenemos 1 en el siguiente punto, 2 y en el último punto otro aumento. Y 3. Vuelta 4. En esta vuelta vamos a realizar puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Marcamos el primer punto y continuamos realizando puntos bajos durante toda la vuelta. Al finalizar tendremos que tener 20 puntos. Desde la vuelta 5 a la vuelta 6 trabajaremos con puntos sobre puntos, por lo que no vamos a realizar aumentos ni disminuciones, y al término de cada vuelta nos tendrán que quedar un total de 20 puntos. Vuelta 7. Vamos a realizar 4 puntos bajos, marcamos el primero, llevamos 2, 3 y 4 y vamos a continuar con 3 disminuciones seguidas. Llevamos 1, 2 y 3. Y continuaremos con 10 puntos bajos. Al finalizar esta vuelta nos tienen que quedar 17 puntos. Vuelta 8. En esta vuelta vamos a realizar 3 puntos deslizados. Tenemos 2 y 3. Y continuaremos con 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminaremos con 9 puntos deslizados. En esta ronda nos tienen que quedar 17 puntos. Terminada la vuelta, vamos a cortar y a ocultar la hebra sobrante. Debemos realizar 2 zapatitos exactamente iguales.
Para realizar los pompones voy a utilizar un hilo blanco un poquito más grueso. También pueden utilizar lana o el mismo hilo que utilizaron para bordar los ojitos. Vamos a cortar una tirita y con la otra vamos a enrollar en un solo dedo 8 veces. Ahora vamos a sacarlo y vamos a cortar la hebra sobrante. Y con la tirita que dejamos la posicionamos al medio y vamos a hacer un nudo bien apretado. Una vez que esté bien apretadito, vamos a cortar las hebras largas que quedaron. También debemos cortar estas cadenitas que se formaron. Una vez cortadas todas las cadenitas, se verá algo así. Y ahora con la tijera vamos a cortar y empezar a darle forma de pompón. Debemos realizar 2 pompones y quedarán listos para pegarlos a los zapatitos. Con el pegamento de su preferencia van a pegar los pompones en los zapatitos. Y ahora terminados los zapatitos, los vamos a poner. Los pueden pegar o simplemente dejarlos desmontables. Y para finalizar vamos a añadir un poquito de rubor en ambas mejillas, orejas y nariz. Y listo, terminamos con este hermoso proyecto. Espero te haya gustado ya que lo hice con mucho cariño y dedicación. Y no olvides etiquetarme si subes el resultado, así yo podré verlo y republicarlo en mis redes. Muchas gracias por todo el apoyo, por acá te dejaré mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.